Dios los bendiga, chavos. Hoy quiero compartirles un pequeño mensaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Es una historia que ya conocemos. Se trata de cuando Elías oró al Señor para que el cielo se cerrara y que dejó de llover durante varios años. Dice ahí la Biblia, a partir del verso número 8, dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira, este pasaje trata acerca de cómo esta mujer había llegado a un momento de una crisis tan grande, la sequía, que ella ya no tenía absolutamente nada. Nos cuenta la historia, nos cuenta la Biblia ahí que había un rey en Israel muy malo llamado Acab, y que por el pecado de este rey Dios había mandado cerrar el cielo y había traído una enorme sequía a la tierra de Israel, y durante 3 años no llovió. Dice la palabra de Dios que Israel estaba viviendo una crisis muy grande, pero también las tierras que estaban alrededor de él. En este caso, Sarepta de Sidón era una de ellas, el lugar donde se encontraba esta mujer viuda de la que trata nuestra historia. Y dice la Biblia que Elías llegó con ella, y que cuando llega con ella y le pide un poco de pan, ella le responde simplemente: ya solamente tengo un puñado de harina en mi tinaja y un poco de aceite en mi vasija. Y dice la Biblia que ella pretendía tomar esta harina y este aceite, hacer una pieza de pan, comerla entre su hijo y ella, y después de eso dejarse morir. Me llama mucho la atención la frase que utiliza esta mujer, que dice: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Sobre todo porque creo que alguna vez todos nos hemos sentido igual que ella. Ha habido momentos en los cuales en nuestra vida sentimos que nuestra vida se encuentra medio vacía, que las cosas no son iguales, que quizás antes orábamos, antes buscábamos a Dios en su palabra, buscábamos su consejo, tomábamos tiempo para alabar su nombre, y ahora las cosas ya no son iguales. Y llegamos al punto en el cual podemos decir: es que solamente tengo un poco de harina, un poco de aceite en mi vida, solamente me queda un poquito de Dios, y la verdad, después de esto pienso que me voy a dejar morir, porque las cosas no son iguales en mi vida, el espíritu no fluye igual, mi vida necesita más de Dios. Pero ya no es lo mismo, no es tan sencillo regresar, esto me cuesta, me es difícil, aún orar me es pesado, y he llegado a un momento de entrar en una sequía espiritual. Quizás hemos llegado a este punto por diversas razones, como por ejemplo en el caso, ¿verdad?, de Israel, quedó en sequía por causa de aquel pecado de aquel rey, que Acab había pecado de enorme manera y había hecho pecar a Israel de esta manera, que el mismo Israel también llevó la maldición del pecado de Acab. Quizás el pecado de nuestra vida ha hecho que nos alejemos de Dios y nos ha producido esta sequía espiritual. Quizás empezamos a hacer algo que era indebido y ahora se nos hace difícil volver a regresar a buscar el rostro de Dios, quizás por vergüenza, quizás porque decimos que con qué cara nos presentaremos delante de Él. Pero déjame decirte que tomes tú la iniciativa y vuelvas a buscar de su presencia, que Dios no ha cerrado las puertas, que Él puede volver a reedificar aquello que pudo haberse caído. O quizás has pasado un momento de sequía por causa de las cosas que has vivido, tu trabajo, la escuela, te empiezan a consumir tiempo, tus amistades, quizás una pareja, no sé, que empieza a alejarte de Dios, que empieza a separarte de ese tiempo que tú tenías para Dios. Y por causa de eso, poco a poco te fuiste alejando, se te hizo costumbre y ahora estás lejos de Él. Y ahora se te hace difícil volver a regresar a ese estilo de vida que tú tenías, ese estilo de oración, ese estilo de alabanza, ese estilo de lectura de la Biblia, ese estilo de compartirle a la gente de su palabra. Yo te invito de que tomes
el valor de regresar una vez más a buscar su presencia. Yo sé que quizás es difícil, que cuesta y que duele y que es pesado volver a empezar, pero vale la pena volver a recobrar esa comunión que tenemos con el Padre. Yo te invito, si tú te sientes de esta misma manera, que tu corazón se encuentra seco, que solamente queda un poco de aceite y un poco de harina en tu tinaja, yo te invito a que tú busques una vez más a Dios. Dios es el Dios que puede transformar ese poco aceite en una enorme cantidad de vasijas, en una enorme cantidad de aceite, en una enorme cantidad de poder de Él, de poder del Espíritu, de llenura de Él, para que tú estés lleno de gozo, de paz, que te encuentres una vez más completo, para que las promesas que Él te hizo se cumplan en ti. Dios quiere cumplir todo lo que Él te dijo, lo quiere hacer. Yo te invito a que tomes en tu corazón este mensaje, esta palabra, y vuelvas a empezar de nuevo. Acércate al Padre, acércate al Hijo que no ha dejado de amarte. Y como el Padre que esperaba al Hijo pródigo, así está el Padre buscándote y esperándote. Él está a la puerta esperando que una vez más la abras para poder volver a entrar a cenar contigo. Yo te invito a que tomes este mensaje, que no te autodescalifiques de estas ligas mayores que Dios tiene preparadas para ti, sino que sigas adelante. Guarda este mensaje y vuelve a buscar su presencia. Que tengas buena semana, Dios te bendiga y nos vemos aquí el domingo en la reunión de jóvenes.